Bienvenidos a la Cometa Travel. Ahora estamos en una de mis ciudades favoritas en Europa. Estamos en Nápoles, en el sur de Italia. Y esta ciudad fue fundada por los griegos hace 2800 años y después, por supuesto, como siempre pasa, llegaron los romanos. Y a pesar que tiene tanta historia, no es como Roma, donde encuentras cosas como el Coliseo o el Foro Romano. Realmente casi no vas a ver nada griego-romano. Quizás un par de columnas aquí, un poco de mármol ahí, pero como ruinas monumentales no vas a encontrar en la superficie, porque tú puedes ir debajo del centro histórico aquí y encuentras una ciudad subterránea. Es que Nápoles es como una lasaña con varias capas. La base, griego. Encima, romano, después medieval y después la parte que podemos ver hoy en día. Y cuando digo una ciudad subterránea, es una ciudad. Mira, nosotros hicimos 3 tours distintos subterráneos y duramos más que 3 horas debajo de la ciudad y todavía nos falta más cosas subterráneas para hacer. Entonces, tú realmente puedes venir aquí y pasar todo tu tiempo debajo del centro histórico. Puedes visitar los acueductos originales de Nápoles que se encuentran en el subsuelo y abastecieron a la ciudad durante casi 2000 años. Eran tan extensos que hay más de 450 kilómetros y están 40 metros debajo de la ciudad. Nápoles está construido también sobre ruinas antiguas. Un ejemplo de ello es un apartamento en el que vas a encontrar los restos de una parte de un antiguo teatro. La familia que vivía ahí decidió excavar para hacer un sótano y se encontró con los bastidores del teatro. Todavía hay apartamentos construidos encima del teatro. Una anécdota curiosa es que el emperador Nerón actuó en el teatro cuando ocurrió un terremoto y les dijo a los espectadores: tranquilos, todo está bien. Son solo los dioses que están aplaudiendo mi actuación. También pueden visitar los restos de un antiguo mercado en el que puedes ver el subsuelo por niveles. El primero es griego, luego romano y finalmente medieval, que se encuentra justo debajo del nivel actual de los edificios. Y no toda la parte subterránea es antigua. Están las estaciones de metro que vale la pena visitar porque están adornadas con bellas obras de arte. Ahora estamos enfrente de la Catedral de Nápoles y es muy divina por dentro, pero la cosa más interesante de esa iglesia es que ellos tienen la sangre de San Genaro por dentro. Él es el patrón de Nápoles, él se murió hace 1700 años y su sangre es muy especial. Como ya es tan viejo, la sangre está solidificada. Pero hay un milagro que pasa cada 19 de septiembre, casi cada 19 de septiembre, y es que su sangre vuelve a ser líquida en ese día. Dije casi porque a veces no pasa y si no pasa, dicen que un desastre va a pasar a Nápoles. Y no es como tú puedes entrar a la iglesia y simplemente vas a ver la sangre ahí, pero es una iglesia hermosísima, entonces si estás en Nápoles debes venir y entrar y verla. Y para mí, una de las mejores actividades es simplemente caminar por la ciudad y perderte en los callejones antiguos y ver y sentir el caos de la ciudad. Y un sitio totalmente imperdible, el más curioso en toda la ciudad, creo, es aquí, es este homenaje a Diego Maradona. La gente aquí realmente lo ama tanto que el estadio de Nápoles se llama el Estadio Diego Armando Maradona. Y él jugó aquí entre 1984 hasta 1991. Y ya pasaron más que 30 años, pero si tú vas caminando por las calles, vas a ver a Maradona en
todas partes. En casi cada cuadra vas a ver una foto, una pintura, una muralla, una estatua por toda la ciudad. Y él tiene una relación muy especial con Nápoles. Es que el norte del país es como el parte rico, están más pobres en el sur. Nápoles es como una ciudad de obreros y la gente en el norte lo desprecian. Entonces, como él viene de Buenos Aires, de uno de los barrios más pobres de Buenos Aires, pues él también tiene como esa raíz. Y pues en alguna manera él representaba la esperanza de toda la ciudad y ellos ganaron muchos títulos con él, muchas copas. Entonces no es solo porque él era el mejor del mundo que lo ama tanto, pero él tenía como la personalidad perfecta para representar a esa ciudad. Lo aman tanto aquí que yo creo que lo aman tanto aquí o quizás aún más que en Argentina. Entonces vamos a terminar aquí con este homenaje a este gran jugador. Espero que disfrutaron el video y no olviden dar me gusta y compartirlo. Y nos vemos en la próxima desde otra parte del mundo. Chao.